Bueno, un cordial saludo para el municipio de La Unión, las personas que nos escuchan en este programa, las reflexiones que hacemos en torno a algunos temas que consideramos relevantes para la relación o las interacciones que tenemos como comunidad, como ciudadanía. La importancia de conocer algunos temas para podernos involucrar con propiedad en los asuntos que tienen que ver con toda la ciudadanía. De eso se tratan estos programas. El programa apunta a que las personas a través de esos temas se ilustren o conozcan elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico de la manera más simple posible, de la manera más básica, y en consecuencia tener argumentos para no especular, sino en su defecto tener los argumentos suficientes para defender en su debido momento algunas circunstancias relacionadas con esta clase de temas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la importancia de la efectividad de la participación política de las mujeres. Hoy que la gente no le gusta que le hablen de política. Hoy que las personas cada vez son más desconfiadas, más hurañas con respecto a los procesos de gobierno, a los procesos políticos. Y vamos a empezar haciendo una reflexión en torno a eso por lo siguiente, porque es que cuando a mí me hablan de política, yo tengo que partir de dos cosas. La primera, recordar, por ejemplo, una anécdota que en algún momento contaba yo en un programa de estos, de el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Una vez vino aquí a Colombia, estuvo en la ciudad de Medellín, y en la conferencia un hombre de baja estatura, dicho sea de paso, pero un hombre que se puede predicar de él que es un hombre grande, al menos pues en ese país es un hombre grande, es el presidente hoy de Brasil. Alguna vez saliendo de la pasada presidencia que tuvo allá en Brasil y los problemas que tuvo posterior a eso, él llegó a una conferencia en Medellín y decía: la gente hoy no cree en la política, la gente rechaza los políticos, a los actores políticos. La gente, al no creer en la política, debe hacer una reflexión. Y la reflexión que tiene que hacer es la siguiente: si a mí no creo en la política, no creo en los políticos, diría yo politiqueros, entonces hay una única manera de transformar la política, y es yo involucrándome en ese proceso. Es usted involucrándose en ese proceso. Es decir, si las personas quieren implosionar la politiquería, lo que se tiene que hacer para que eso tenga realmente certeza es involucrarse en los procesos. Pero uno no se puede involucrar en un proceso si desconoce de manera semántica o las caracterizaciones de lo que estamos hablando. Entonces, por política vamos a entender, después de haber escuchado pues esa reflexión del presidente Lula da Silva, si a usted no le gusta la política, si las cosas que no le gustan de la política usted cree que deben cambiar, deben transformarse, involúcrese usted en ese proceso, implosione la política, cambiémosla, transformémosla, y esa es la manera pues en que él sugería en esa conferencia tan interesante pues en la ciudad de Medellín. Lo otro es que, por ejemplo, ¿qué estamos entendiendo por política? Y porque estamos hablando, el tema de hoy es la efectividad en la participación, la efectividad, no una efectividad simbólica. Estamos hablando de la efectividad en la participación política de las mujeres, porque de nada nos serviría que esa efectividad de la participación política de las mujeres fuera simbólica o simplemente fuera nominal. Ah, sí, ahí está, en la ley, hay leyes que hablan del tema, pero finalmente uno ve que en el ejercicio de la función pública no se respeta, por ejemplo, el tema de ley de cuotas, que ahorita vamos a hablar de eso, y no se involucran de la manera en que se espera que se involucren hoy las mujeres en el tema político, siendo pues muy importante además. Es por eso que yo menciono, por ejemplo, una definición sencilla del tema de la política. ¿Qué debemos entender por política? Aparte pues de las muchas
de las muchas definiciones que tenga ese término y los muchos autores que se hayan referido pues en sus textos a razón del mismo. Entonces la política es un invento griego. Para los griegos la política era el arte de organizar la polis. La polis para los griegos era el pueblo para los griegos eran los que votaban, es decir, los ciudadanos, los demás son sujetos de derechos. Entonces, vuelvo y repito, para los griegos la política es que ellos fueron los que inventaron la política. En Grecia inventaron la política y ellos, la definición que dieron, el tema ontológico de la política es: la política responde al arte de organizar la polis. Y la polis para los griegos son solamente los que pueden votar. Y dicho sea de paso ahí lo siguiente, y es que todos no pueden votar, pues claro que no, hay unos que son menores de edad, y no estamos hablando pues del tema de la minoría de edad de Kant, estamos hablando de la minoría de edad, o sea, de la mayoría de edad que exige, por ejemplo, el ordenamiento jurídico para que una persona pueda ejercer como mínimo el derecho al voto. Lo que pasa es que en esa época en que se inventó la política, las mujeres, y estamos hablando de la participación política, las mujeres estaban subyugadas, estaban sometidas, estaban inobservadas para todo el tema político. Es decir, las mujeres, incluso para los romanos, las mujeres eran res nullium. Se atrevían a decir de que las mujeres, por ejemplo, había un pater familiae. Es decir, había una persona que era la cabeza del hogar, o sea, por regla general era el hombre, y al punto de que las mujeres, por ejemplo, solo estaban sometidas, como todavía en pleno siglo XXI habrán muchas mujeres que están sometidas solamente a los oficios domésticos. Pero con una gran diferencia de que en esa época y hasta años muy recientes, las mujeres ni siquiera podían ejercer el derecho al voto, y fue necesario, y de eso podríamos hablar aquí más adelantico, una lucha constante de algunas mujeres que concebían, que tenían muy arraigado un concepto pues muy distinto a lo que muchas veces uno ve que se desdibuja del tema del feminismo, es decir, mujeres que lucharon por el género, rasgaron sus vestiduras por el tema de género, y logró, por ejemplo, en el tema de Colombia, se logró por allá para el año 1954 que las mujeres pudieran votar por primera vez en Colombia. Y no estamos reduciendo el tema de la política solamente al tema del voto, pero estamos tomando el tema del voto como un tema de un ejercicio que nos permite como entender más fácil cómo nos podemos involucrar en las decisiones que tienen que ver con los asuntos de gobierno. Entonces, también entonces ya conociendo esas dos, partiendo de esas dos sugerencias, una de Lula da Silva y otra del tema, por ejemplo, podría uno citar de que esa definición de que es un invento griego corresponde a un filósofo que se llama Fernando Savater Mora, que trata muy bien esos temas de manera pues elemental y además pedagógica, porque se trata Fernando Savater es un maestro, como también es un maestro el doctor Carlos Gaviria Díaz, que estuvo, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que fue candidato a la presidencia de la República de Colombia y que antes de incursionar en ese mundo de lo político fue magistrado de la Corte Constitucional y llegó a ser presidente de la misma. La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución. Tenemos una Constitución que es del año 91, pero hemos tenido pues una serie de constituciones, siendo esta, a mi juicio, una de las constituciones más garantistas que hay, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, el doctor Carlos Gaviria Díaz en su momento fue ponente de una sentencia muy interesante con respecto a la efectividad de la participación política de las mujeres, y esa sentencia es la sentencia C-371 del año 2000. Entonces, vamos a conjugar esos elementos, pero primero vamos, por ejemplo, a mirar ¿qué hay de esto en el ordenamiento jurídico? O sea, cómo el ordenamiento jurídico va asumiendo el interés por mirar este tema. Por ejemplo, tenemos que, con respecto a la participación de la mujer en los niveles decisorios de diferentes ramas y órganos del poder público, entonces ahí, por ejemplo, en esa participación de la mujer en los niveles decisorios, ¿quién toma las decisiones?
en representación del pueblo, porque lo que hace uno cuando vota es, vea, yo voto por usted para que usted sea el representante legal, el jefe de la administración local y representante legal de la misma. Voto, es una especie de fiducia, hágalo usted por mí. Señor concejal, vea, yo le voy a dar el botico, pero usted me va a representar, usted va a ser la voz mía allá en el recinto de la democracia. Es que se llama recinto de la democracia. Lo que pasa es que uno, y también hay que decirlo, muchas veces se pone a mirar a algunos concejales y puede llegar a concluir que la mayoría de ellos desconoce realmente a quién están representando. Entonces, la mayoría de ellos, no estoy diciendo que todos, haría mal en generalizar, y de lo que se trata es, bueno, yo soy concejal o yo soy alcalde, qué intereses realmente estoy representando y qué cosas estoy dispuesto a hacer conforme al ordenamiento jurídico para transformar positivamente las realidades sociales del municipio donde yo estoy ejerciendo un cargo de elección popular, por ejemplo. Entonces, con respecto a la efectividad de la participación política de las mujeres, tenemos, por ejemplo, la ley 2424, que es del año 2024, del año pasado. En la ley 2424, lo que encontramos es que modificó la ley 581 de 2000, que era la que hablaba del tema de ley de cuotas. La ley 581 del año 2000 hablaba de ley de cuotas, de la ley de cuotas, y ahorita vamos a mirar qué es eso de ley de cuotas, porque acabo de mencionar que es la participación de la mujer en los niveles decisorios de diferentes ramas y órganos del poder público. Entonces, en la ley 2424 es la ley por la cual se adoptan medidas para garantizar esa participación, una participación paritaria, ya no es porcentual, como lo decía antes. Entonces antes, que no, que el 30% de las personas que van a ocupar cargos de dirección o dependencias van a ser el 30% mujeres. No, aquí lo que está diciendo la ley 2424 es que se deben adoptar unas medidas para garantizar la participación paritaria, paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con unos artículos de la Carta Política. ¿Qué artículos? El artículo 13, el artículo 40, el artículo 43. Habrán otros, pero vamos a, por ejemplo, el 103, por ejemplo, el segundo, bueno, esas cosas. Pero vamos a hablar de estos. Entonces, por ejemplo, hay otras leyes. Ahorita nos remitimos, por ejemplo, a los artículos 13, 40 y 43 para que no quede eso simplemente ahí como un número, sino que vamos a mirar cuál es el significado de la ley 2424 cuando dice de que afincados a los artículos 13, 40 y 43 en los órganos y ramas del poder público debe garantizarse una participación paritaria para que las mujeres también formen parte de las decisiones importantes que se toman en el orden nacional, en el nivel departamental y en el nivel municipal, territorial. Entonces, eso es importante pues para partir de ahí. Ahora, por ejemplo, la ley 1257 de 2008, que es una ley pues que también fue modificada, pero que hay unos enunciados bien importantes para recordar. Esa ley, por ejemplo, fue mediante la cual se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces, esa ley, por ejemplo, fue modificada por otra que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana, muy importante porque hace unas modificaciones sustanciales al Código Penal, que es la ley 599 de 2000, para que no solo se prevenga y se sensibilice, prevenga a los agresores de las mujeres, un tema pues bien importante y además reciente, que nos toca, por ejemplo, en un municipio como La Unión, donde por ejemplo, hay feminicidios y muchas veces, o sea, no podemos, muchas veces uno percibe como que hay una especie de indiferencia frente al tema, y es un tema demasiado sensible en realidad, es un tema que hay que reevaluar. ¿Por qué? Porque tenemos que restablecer una postura, y ya lo he dicho en varias ocasiones, con ocasión al tema de la seguridad al interior de esta entidad territorial. Entonces, esta ley, por ejemplo, no solamente sensibiliza y previene, sino que también sanciona, la que modificó la 1257, que es de seguridad ciudadana, sanciona a las personas que
recurren a conductas contrarias a derecho y terminan violentando o discriminando a las mujeres, Listo, entonces ahora vamos a mencionar, por ejemplo, el tema del artículo 13, 40 y 43 para recordar que en el artículo 13, por ejemplo, en el inciso segundo del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, se señala en el segundo inciso, es decir, el segundo párrafo de ese enunciado normativo nos dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. La igualdad. Es decir, ese tema que dice allá arriba en la ley 2424, que dice participación paritaria, aquí en el artículo 13 ya nos lo decía el constituyente primario, nos decía, hombre, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad, esa igualdad, o sea, paritaria, sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Oiga, adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Entonces ahí surge una pregunta, ¿cómo así que el artículo 13 de la Constitución, de una Constitución que es del año 1991, necesita retrotraerse ese enunciado en una ley que es del año pasado, de 2024? Son las reflexiones que tenemos que hacer, es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esa igualdad realmente sea material, sea real, sea efectiva? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es que uno llega y dice, hombre, ahí está en la norma, lo dice la norma, pero lo que necesitamos es que las mujeres, con respecto a la efectividad en la participación política, realmente puedan ejercer de manera efectiva esos derechos. ¿Por qué? Porque con toda seguridad hay mujeres que sí están interesadas en involucrarse, pero no ven los instrumentos o no los conocen, como en este caso estamos tratando de hacer que los conozcan para involucrarse en los procesos. Es que yo tengo derecho. Hay gente que incluso cree, y eso pues se llama ignorancia supina, y eso lo digo de manera respetuosa, que al consejo no puede ingresar al consejo municipal, o que no puede ir, por ejemplo, al Coliseo, un ejemplo que sea en el Coliseo, la rendición pública de cuentas, y yo, no, es que a mí no me invitaron, y yo no la van a invitar, yo me puedo meter, pero es que no, qué maluco ser metido, y yo, no, es que no es metido, yo estoy interesado en los asuntos de gobierno, yo formo parte de esta comunidad, y yo tengo me asiste todo el derecho de involucrarme en ese proceso, quiero escuchar, además, si no solo quiero escuchar, sino que también quiero participar, tengo la opción, por ejemplo, en el tema de rendición de cuentas, de escribir, vea, yo tengo estas dudas, por favor respóndamelas ahí en la rendición de cuentas. Pues claro que lo hago previamente. De todas maneras, lo que estoy diciendo es que hay unos escenarios que son públicos y que muchas veces las personas, porque no conocen del tema, les da pena, o no, yo no puedo ir allá, o bueno, o entran y se sienten raros. No. Las personas, o no, allá están los concejales. Sí, están los concejales, está el concejal por el que yo voté, pero es que yo puedo ir y puedo mirar si realmente estoy bien representado. Pero lo puedo ver por televisión. Y yo, sí, pero de vez en cuando, qué bueno que también se acuda a ese recinto, que es el recinto de la democracia. Los griegos, por ejemplo, tenían un lugar que se llamaba el ágora, y allá iban todos los que podían decidir, todos los que tenían voz y voto en el ágora, y podían participar, podían hablar, podían escucharse. Hoy la política de hoy necesita menos parlanchines y más personas dispuestas a escuchar, y de eso es que se trata. Hay que escuchar a la ciudadanía para poder entender realmente cuáles son las problemáticas que tienen, sea en zona urbana o sea zona rural. El artículo 40, por ejemplo, en este orden de consideraciones, el artículo 40 de la misma Constitución nos habla, por ejemplo, del derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Pero el control del poder político no lo hacen por los concejales. Hay muchas clases de control. ¿El control que hacen los concejales es un control político? Sí. ¿De quién habla de eso? Habla el artículo 312 de la Constitución. También lo dice el artículo 313, por ejemplo, habla de lo que hacen los concejales. Pero la corporación administrativa hace un control político, que está contenido por allá en el artículo 38 de una ley que es la ley 136 del 94. Ahora, yo como ciudadano, yo no soy concejal, pero yo sí quiero, hombre, como preguntar algo, o quiero, por ejemplo,
verificar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con ese puente, por ejemplo, el puente ese de Villas del Río la vez pasada, pues tanto problema al comienzo con ese puente. Entonces, yo quiero verificar qué pasa ahí. ¿Me puedo involucrar? Pues claro, puedo constituir, por ejemplo, una veeduría en los términos de la ley 850 de 2003, por ejemplo. Hay una ley hoy, por ejemplo, de participación ciudadana mucho más robusta que me permite a mí involucrarme en los procesos de gobierno. Eso no es malo, es que si todos nos involucráramos, con toda seguridad habría una gestión. En los términos, por ejemplo, el modelo integrado de planeación y gestión, una gestión fundada en resultados, mejores resultados. Si la gente se involucrara, porque es que, por ejemplo, la administración municipal, claro, tiene unos técnicos, tiene unos secretarios de despacho, tiene unas personas que están trabajando para el servicio de la comunidad, se llaman servidores públicos. Y esos servidores públicos muchas veces se sienten solos. ¿Por qué? Porque el mejor aliado tiene que ser la ciudadanía. La ciudadanía es la que conoce cuáles son las necesidades básicas insatisfechas en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, en la calle tal o en la salida al municipio, algo así. Esas cosas así. Entonces el artículo 40 dice que al todo ciudadano le asiste ese derecho. Que no lo ejerza, ya eso es otra cosa. Pero hay instrumentos jurídicos que le permiten involucrarse en los procesos y esos procesos son necesarios. Es muy importante, por ejemplo, involucrarse en el ejercicio y control del poder político, como a través de veedurías ciudadanas, por ejemplo. Yo puedo hacer un control social siendo ciudadano. El concejal hace control político. Por ejemplo, la Contraloría hace un control fiscal. Ya de eso hemos hablado, por ejemplo, acá en otros programas. En el artículo 43, que es el tema del que estamos refiriendo, la Constitución Política nos señala que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. No, es que yo no la puedo meter aquí en esta lista del Consejo. Pero es que yo estoy militando en este partido, yo quiero formar parte de la lista. No, lo que pasa es que aquí ya tenemos suficientes personas y cuando uno va a ver la lista de los concejales, que en el caso de la Unión son 11 concejales, que ya deberían ser 13, pero bueno, eso algún día será con el favor de Dios. Entonces llega y se pone uno a mirar y entonces una lista, por ejemplo, de 9 hombres y apurado 2 mujeres. No, hoy no es así en los términos de la ley 2424. Es decir, hoy, por ejemplo, hay una orientación jurídica que más allá del tema de ley de cuotas obliga que en el proceso electoral también haya una paridad. Es decir, vamos a involucrar en las listas del Consejo hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Más aún, estando en un planeta, no un municipio, no solamente un municipio, porque en el municipio también ocurre, no solo un municipio, un planeta, el planeta Tierra, hoy hay más mujeres que hombres. En Colombia hay hoy más mujeres que hombres. En el departamento de Antioquia hay hoy más mujeres que hombres. En el municipio, en los 23 municipios que conforman el oriente antioqueño, hay hoy más mujeres que hombres. En la Unión hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta cómo ser capaces que es un atrevimiento, por ejemplo, de los politiqueros de sustraerse de la posibilidad de contar con la mujer, habiendo mujeres muy talentosas, habiendo mujeres que los aportes realmente valen la pena para transformar las realidades sociales del municipio? Hay otras mujeres que, por ejemplo, como también muchos hombres, que ni siquiera saben a qué llegan, por ejemplo, a una corporación administrativa, pero no es el caso del municipio de la Unión. Entonces el artículo 43 dice que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, incluso hay una ley de seguridad ciudadana, e incluso está la ley 2424 de 2024, hay la 1257, hay una cantidad de elementos normativos que lo que hacen es evitar la discriminación a la que se ve sometida la mujer. Entonces, surtido pues estas consideraciones con fundamento en los artículos 13, 40 y 43 de la ley 2424, vamos a pasar, por ejemplo, a unos extractos de la sentencia C371 de 2000, no con el objeto de confundir a la gente pues con el contenido de esa sentencia, sino al contrario, de decir de que la misma Corte Constitucional, que es la que vigila que la Constitución política realmente se acate, sea acatada por todos los organismos, por todos
por todas las entidades, por todos los ciudadanos. Por allá lo dice en el artículo 95, por ejemplo, cuáles son los deberes que tenemos nosotros los ciudadanos con ocasión, por ejemplo, al ordenamiento jurídico y de manera particular a la norma de normas, que es la Constitución. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional es vigilar que la Constitución, que es la carta de navegación jurídica de los colombianos, no sea inobservada, mucho menos por quienes sustentan cargos de elección popular. Pues en este caso, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores, el mismo presidente está sometido, todo el mundo está sometido al imperio de la legalidad en Colombia, y de eso nos habla la Carta Política del 91. Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar 2-3 puntos de esa sentencia, y lo hago porque primero pues tuve la oportunidad de conocer al maestro Carlos Gaviria Díaz, una persona brillante, una mente, pues, un cerebro, pues, una persona con un intelecto de carácter superior. Entonces, el doctor Carlos Gaviria Díaz habla, por ejemplo, como magistrado ponente en esa sentencia, habla, por ejemplo, de varios puntos. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunos. Dice, por ejemplo, para empezar, dice, hombre, debemos predicar una igualdad real y efectiva y una participación política de la población femenina. Entonces él dice, esa igualdad tiene que ser real y efectiva, y la participación política de la población femenina tiene que estar ahí. Es decir, eso no es simplemente nominal, tiene que ser una igualdad real y efectiva la participación en política de las mujeres. ¿De qué mujeres? ¿De qué mujeres? De las mujeres que están involucradas, que se deseen libre y voluntariamente involucrarse en esta clase de procesos. Habla, por ejemplo, de las prácticas en el ejercicio de gobierno. Podríamos señalar, por ejemplo, este punto de la sentencia. Se refiere a la sentencia 371 de 2000, por ejemplo, a las prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a ciertas personas o grupos. ¿A cuáles ciertas personas o grupos? Ahí están las mujeres, los negros, los homosexuales, los indígenas, entre otros. O sea, la Corte Constitucional se detiene a reflexionar en torno a esa clase de situaciones de desventaja que muchas veces en los escenarios del poder público discriminan a las personas por formar parte de esta clase de grupos. Una mujer. No, es mujer, aquí necesitamos es un hombre. Y además con los pantalones bien puestos. Y resulta que hay mujeres que tienen mejor puestos los pantalones que muchos hombres. Eso también hay que decirlo. Y, no, este no es de aquí y además es negro, entonces nada. Este es homosexual, no, aquí no necesitamos homosexuales. O sea, esas son actitudes discriminatorias, son conductas discriminatorias, y esa situación hay que evitarla a todas luces. Tenemos, por ejemplo, una referencia de la sentencia con respecto al inciso segundo que leí del artículo 13 constitucional, y dice, por ejemplo, que alude a la dimensión sustancial de la igualdad y señala de que al compromiso estatal de remover los obstáculos. Le dice, la Corte Constitucional le dice, por ejemplo, al Estado, le dice, vea, usted tiene el compromiso de remover todos los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades. Eso es una belleza. Es decir, la Corte Constitucional le está haciendo una advertencia, y además una advertencia con mucho carácter. Le está diciendo, señor Estado, usted tiene el compromiso de remover los obstáculos. Por eso salió la ley 2424 de 2024. Tiene el compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela entonces un carácter remedial compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de las personas, en este caso de las mujeres. Entonces es también muy importante, pues, recordar ese extracto de la Corte Constitucional, porque eso señala, pues, que tenemos nosotros
vale la pena hacer una reflexión en torno a esta sentencia. Hombre, la Corte Constitucional lo ha dicho, lo dice la Constitución, lo dice la ley, y entonces yo ¿por qué no lo hago? Tenemos que dar ese paso, tenemos que involucrarnos en ese proceso. Y voy a terminar, por ejemplo, refiriéndome a que la misma sentencia, hay otra sentencia que es la C-116 de 2021, que dice que se refiere, por ejemplo, a lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las personas en situación de vulnerabilidad y el rol del Estado, que debe ser transformador. Y vamos a terminar, por ejemplo, señalando esto por razones de tiempo. Qué bueno, por ejemplo, tener tiempo en otra ocasión para hablar de la historia sobre esto, pero cuando mencioné por allá el tema del año 1954, el 25 de agosto de 1954 como la fecha en la cual las mujeres en Colombia pudieron votar por primera vez, eso, por ejemplo, fue una lucha que libraron mujeres, por ejemplo, muy interesantes, entre ellas, por ejemplo, Fabiola Calvo. Fabiola Calvo fue la que también lideró eso. Hay otra señora, por ejemplo, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Esas cosas hay que reconocérselas a esas mujeres. Fueron luchas, esfuerzos, o sea, que el 25 de agosto de 1954 las personas hayan podido votar por primera vez en Colombia, eso obedece a luchas, al fruto de los esfuerzos de mujeres tan berrionditas como Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda, Fabiola Calvo y otras, muchas otras más que se involucraron en el proceso. Podríamos mencionar, por ejemplo, el número de mujeres que en el mundo tienen reconocimiento en cuanto al tema de la efectividad de la participación política: Angela Merkel, Hillary Clinton, Michelle Obama, Michelle Bachelet, Queen Elizabeth II, Samantha Power, bueno, una cantidad. También hay otros datos que con este termino, y es el tema, por ejemplo, un dato de la prensa del Senado, por ejemplo, donde señala de que hubo un aumento del 20% en la participación de las mujeres en los cargos de elección popular en el pasado 29 de octubre de 2023. Por ejemplo, 13% de alcaldesas electas para el periodo 24-27. Y de esas mujeres que llegaron ahí, podríamos decir, por ejemplo, que ese 13% se refleja en que en las alcaldías hay 146 mujeres que quedaron electas, lo que representa pues ese 13%, y de esas 146 mujeres están en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, en los 23 municipios del oriente antioqueño. En 5 municipios de esos 23 hay, por ejemplo, 5 mujeres alcaldesas, siendo una de esas mujeres en el municipio de La Unión, y hay que reconocer pues de los esfuerzos desmedidos que está haciendo la señora alcaldesa, entre otras cosas porque la responsabilidad superior que ella tiene en las manos tiene que ver con el legado de ella como mujer en el ejercicio del poder público y primera mujer en ser representante legal y jefe de la administración municipal. De todas maneras, augurarle de paso pues muchos éxitos en este ejercicio, su segundo año de gobierno. Quedan faltando pues literalmente prácticamente 3 años ya escasos. El tiempo corre, no se detiene, y lo que necesitamos es que realmente al interior del municipio de La Unión haya más participación efectiva de las mujeres en la política. Dios los bendiga, ni Dios les pague por escuchar.